Bueno, qué linda Argentina que tenemos. Qué lindo país, ¿no? Tuvimos una semana bastante convulsionada, con una sensación, te diría, de susto en el conjunto de los argentinos, en su dirigencia política, los empresarios, los bancos, como consecuencia, claro está, de lo ocurrido durante los últimos días y la decisión del presidente Mauricio Macri de convocar, o mejor dicho, de ir al Fondo Monetario Internacional a pedir plata prestada. Esta suerte de susto que se observa en la sociedad en general llegó al punto tal que algunas personas sofisticadas, diría yo, y con algún nivel de información por encima del promedio, preguntaban, che, ¿vuelve el corralito? Y la verdad, cuando uno recurre a esa palabra, y te da escozor, se te pone la piel de gallina, ¿no? Porque en estos días los argentinos, el conjunto de los argentinos, estamos enfrascados nuevamente en una discusión muy antigua. ¿Son buenos o malos los organismos internacionales de crédito? Algunos dicen que hacerlo es como entregar nuestra soberanía. Otros dicen es lo mejor que nos puede pasar. Si nos prestan es porque somos confiables. Y me parece que esta cuestión es un poco más compleja y merece mirarse con una perspectiva un poco más amplia, ¿no? Seguir discutiendo y debatiendo si es mejor o peor usar un instrumento de financiero internacional, cualquiera sea, ¿no? Es un absurdo. Porque ningún instrumento es malo en sí mismo. Uno tiene que ver el momento, la oportunidad y sobre todas las cosas, la buena administración y cómo se implementa, porque esto lo puede convertir en positivo o en negativo. Allí está la cuestión. La pregunta que cabe en este momento es si el presidente puede convencer a la oposición en este nuevo contexto, ¿no? ¿Podrá convencer Macri de que la oposición lo acompañe en este proceso de reducción del nivel de gastos, del déficit fiscal y de los niveles de inflación? ¿Podrá el presidente? Este es el punto central de la cuestión si uno se pone a analizar ante este panorama que se tiende sobre la mesa. Cuando ponemos los papeles sobre la mesa, observamos esta situación. ¿El presidente va a poder convencer a la oposición, convocarla para que lo acompañe? Porque estamos claros que la única llave que abre esta puerta y que conecta los problemas con la solución se llama liderazgo. Esto es lo que tiene que tener el presidente, mucho liderazgo. ¿Para qué? Para tejer acuerdos, para establecer diálogos, para sacarse el saco de empresario y comenzar a hacer lo que se llama política. Macri es empresario y tiene que ponerse el saco, el buzo de político. Y la política es esto, es dialogar, es debatir, es escuchar, es generar consensos. Porque en la Argentina algo falló. Algo hizo mal este gobierno en todo esto. Porque la manera en que salió a buscar al fondo fue una manera, valga la redundancia, te diría desesperada. Fue el producto del fracaso de medidas adoptadas, ¿no? Estas medidas que no... Y hacen visible la vulnerabilidad ante los mercados externos que tiene nuestro país, claro está. Este es un momento en el cual el gobierno debe escuchar y dialogar. Es necesario que esto ocurra. Y se me ocurre que el presidente debe convocar al conjunto de los argentinos y sobre todo modificar el comportamiento distante que tiene con la sociedad en general. Ese es el punto también. Estamos en presencia de un gobierno que está distante
que no conoce la realidad y que en muchos de los casos uno puede decir qué insensibles que son. Este gobierno insiste en que este es el camino, y puede ser que lo sea, ¿no? Porque hay que cortar el déficit fiscal. El problema es cómo hacerlo. Y cómo hacerlo depende del éxito, ¿no? Porque observamos que, la verdad, no estamos bien. Pero tampoco vamos al 2001, donde todo se fue, usted ya sabe. Este gobierno, se me ocurre, ¿no? Debe repensar profundamente. Para su bien, por supuesto. Pero sobre todo y fundamentalmente para el bien de todos los argentinos. Algo pasa en nuestro país con la macroeconomía si nos ponemos a analizar a los países vecinos. Si nos vamos a Brasil, si nos vamos a Paraguay, si nos vamos a Bolivia, si nos vamos a Chile, si nos vamos a Uruguay. Los números fiscales, el déficit comercial, el nivel de gastos y por supuesto con la suba de inflación que va a cumplir 11 años de manera ininterrumpida, donde convivimos amigablemente con una inflación del 25%, donde uno dice, che, convivir en un país con una inflación anual de ese número lo convierte en un país invivible. No se puede convivir con un 25% de inflación anual. Es imposible. En este país pasa hace 11 años. Y aquí, en esto de que el gobierno debe tejer alianzas, debe dialogar, porque estamos ante un gobierno nacional, a un poder ejecutivo que tiene minoría en las cámaras. Entonces es esencial que vaya a buscar consensos. Pero también necesitamos una oposición responsable que se siente a negociar en detrimento del país, del ciudadano, con independencia del partido político que tengan. Si esto no lo sacamos entre todos, ¿quién lo va a sacar? Entonces, se hace demagogia, por un lado, por el otro no te cuentan la verdad, no te dicen cómo vamos a salir de esto, y en el medio estamos nosotros, los argentinos, el conjunto de la sociedad civil que no sabe y que vive con mucha angustia, con mucha incertidumbre. Esto que está pasando. El presidente debe salir con un espíritu de líder a hablarle a la sociedad civil y decir, esto está pasando y así vamos a salir. Porque si no... Y después está lo otro, ¿no? ¿Cómo vamos a pretender que desde los mercados externos vengan a invertir? Si ya sabemos que los propios ministros de este gobierno no la traen porque estamos frente a un país muy volátil. Ese es el tema. Allí está la cuestión. Y humildemente propongo que se atienda a los problemas que más preocupa a los argentinos, al conjunto de la sociedad. Está bueno que se hable de la reforma constitucional, está bueno. Pero yo diría mejor que se hable de qué pasa con las tarifas, cómo hace el ciudadano para pagarlas, cómo podemos pagarle un poquito más al asalariado, qué herramientas le damos a los empresarios para bajarle la carga impositiva y que pueda generar empleo, riquezas en un país realmente detonado. ¿Cómo hacemos? Entonces me parece que ese es el punto en donde tenemos que atender a esta cuestión y no estar chicaneando, apelar a cuestiones que la verdad no suman. Entonces yo digo, por ahí zafamos de este lío. Por ahí sí. Lo que uno no espera, y lo que uno espera, perdón, es que no sea a costa de nosotros, de la clase media y baja. Porque la clase media y baja está padeciendo esto que han detonado ya, te diría, no importa, gobierne quien gobierne. Porque estamos hablando ya de 70 años de un fracaso en la política notable, de de una preocupación que ya no sabemos para dónde disparar. Pero aquí tenemos que estar todos en esta cuestión.
Parece fácil decirlo, pero es así. Tenemos que estar todos, porque si no estamos todos en este barco, ¿quién nos va a salvar? Gobierne quien gobierne, hemos dado pasos agigantados para atrás. Entonces yo les propongo que dejemos de evangelizar, porque nosotros también, desde la sociedad civil, tenemos que aportar a la causa. Ahora, si nosotros vamos a ir a las redes sociales y a poner un grado más de virulencia a todo esto, y la verdad que no sumamos demasiado. Yo les propongo que, desde el presidente hacia el último, que saquemos este país entre todos. Es una cuestión de Estado, ya no es un problema de Macri, de Cristina o de la clase política, es una cuestión de todos. Ya los venimos diciendo hace rato. Lo que pretendemos es que desde la sociedad civil también se aporte a la causa. Y vos me vas a decir, más todavía, estamos en una situación difícil. Por ahí, esperemos que así sea, por ahí zafamos de este lío.